no podía venir de una reducción de obras públicas, porque casi obras públicas no quedaba para el segundo semestre. De todas formas, Henry, Luis y amigos televidentes, este es un escenario que tiene bastante tela por donde cortar y bastante puntos que analizar. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que, bueno, diríamos que es menos malo el que el gobierno tenga que verse abocado en buscar un préstamo de $400 millones más para poder pagar una deuda. O sea, fíjense bien cómo es. O sea, últimamente lo que se ha cumplido mucho con ese de cogiendo prestado para pagar deudas. Entonces, siento que esto es un ejercicio donde sabíamos que cuando comenzaran a recortar ministerios en su presupuesto, diríamos, como decía el presidente, desapropiar para apropiar, todo al que lo desapropiaran iba a gritar, porque afecta su presupuesto, afecta su programa de ejecución. Entonces, lógicamente van a tener que hacer, o que va a ir en déficit cada ministerio, o sencillamente reajustar, que en algunos es muy difícil reajustar lo que se le va a quitar, muy difícil. Ahora, ¿qué sucede? El pueblo dominicano y nosotros, los analistas económicos y algunos políticos, tenemos que ver que hay un juego político en esto. El gobierno no puede dejar que la CDE se apague completa. O sea, si nosotros comenzamos a recibir mucho más apagones de lo que nos recibimos, el país se convierte en ingobernable, por muchísimas razones. Esto es un problema de 40 años, ¿Cuáles son los errores que han cometido desde Leonel Fernández en el 96, Hipólito en el 2000, vuelve Leonel en el 94, sigue Leonel en el 98? Es que todos han dicho que van a resolver el problema de la energía eléctrica en ese periodo gubernamental. Simple. Pero ninguno han dado un programa real de cómo van a disminuir o arreglar el problema eléctrico, que yo siempre he dicho, señores, cuando ustedes estén en el gobierno, háganse algo más serio, búsquense un programa de resolver los problemas en 10 años. Digan cómo lo vamos a hacer en 10 años y ustedes verán que cuando comiencen a hablar la verdad, así se le quiten 100.000 votos, ustedes van a resolver el problema. ¿Qué es lo que le hemos corregido también, con todo el respeto a Celso Marrancini? Que no sea tan esperanzador diciendo que va a resolver el problema en 2 años. Y además le aconsejamos también que en algunas cosas no la declare. Eso de decir que va a cancelar empleados porque no tengan el recibo de energía pagado a tiempo, eso no debe ser, porque ahí hay muchos empleados que ganan 8.000, 9.000 pesos, que a veces la luz llega de 3.000 y no comen, se tienen que atrasar en algo. Entonces yo creo que hay que dejar de ser tener esa espectacularidad en la declaración, pero nosotros tenemos que entender que hay un juego político dentro de este juego económico, como dice Henry. El juego de este juego fiscal no se resuelve tan fácil. Hay un déficit fiscal. Si es de 47 millones, si es de 50 millones, eso se va a ver al final. Yo siento que pudiese estar entre los 40 y los 50 mil millones de pesos en déficit. Aparenta por ahí. El gobierno no puede dejar de hacer muchas obras. Parar obras muchas veces significa perder mucho más dinero. Si aquí ahora mismo se para el metro, se lo digo yo, se pierde todo lo que se ha invertido. Porque aquí hay un sistema de huracanes que cuando le entren a ese asunto parado, lo va a dañar todo. O sea, aquí hay problemas de orden, de muchísimas cosas, que si usted para obras como esa, usted sencillamente la pierde completa. Aparte de que le crea un problema al país, con esos tapones, porque la gente tiende a tener una esperanza, pasa todos los días por una calle que tiene que andar con ella, pero uno dice, bueno, dentro de 1 o 2 años pasaré sin ningún problema, voy a sacrificarme. Pero no le paren esa obra ahora al pueblo. Esa no es la solución. La solución siempre va a ser planificarse y ver cómo se juega el juego político armonizado con el juego económico. Ezequiel, tú planteas dos temas, o mejor dicho, yo tomo tus palabras de 2 puntos de vista. Del punto de vista de quiénes son los que se afectan cuando hay que hacer recortes de esta naturaleza, tanto en el sector público, o en los que manejan los fondos públicos,
en las secretarías y ministerios o los ministerios afectados, y en el sector privado aquellos que reciben los incentivos, que ahora de una u otra forma se está hablando de recortar esos incentivos. Y el otro tema es el tema político, que es una discusión permanente. Lo mismo que dice un partido cuando está en la oposición es todo lo contrario de lo que dice cuando está en el gobierno. Todos los partidos utilizan el mismo lenguaje, la misma expresión, los mismos términos prácticamente. Cuando están haciendo oposición, ellos tratan de endilgarle al Estado o al que maneja los fondos públicos todos los problemas y todos los errores y todas las acusaciones que se hacen. Pero cuando están en el gobierno, entonces lo justifican todo con el mismo lenguaje en que lo hacía el gobierno anterior, porque todo cae en lo mismo. Históricamente en este país todos los partidos que han gobernado han caído en los déficits, se han excedido en los gastos y se han endeudado. Porque ¿de dónde que viene la deuda pública? Básicamente la deuda pública viene de los excesos de gastos corrientes en los que incurren los gobiernos, y en los periodos políticos electorales esos gastos se incrementan, y ahí vienen entonces los déficits fiscales que hay que buscarle financiamiento, porque cuando usted termina con un déficit usted tiene que ir al mercado a buscar préstamos, ya sea en la banca local o en la banca internacional, porque usted tiene que buscar esos recursos para equilibrar las finanzas públicas. Entonces, ¿dónde debe comenzar el problema? La solución del problema debe comenzar ajustando los gastos a los ingresos. Ahí es donde debe comenzar. Pero nadie quiere eso, porque todo el que maneja un ministerio público, cuando le hablan de cortarle de su presupuesto, ya está sangrando por la herida. Porque le están quitando la posibilidad de manejar recursos, se la están acortando. Y ese es el objetivo de todos los políticos cuando van al poder. Entonces, no es que lo diga uno, que lo diga otro, que lo diga el PRD, que lo diga el PLD, que lo diga el Partido Reformista, es que todos actúan de la misma forma, porque todos esos partidos han sido gobierno, y en cada uno de ellos hemos visto la misma situación, se ha repetido el mismo escenario, han incurrido en déficit y han tenido que endeudarse, y por eso la deuda cada día es un problema. Ahora tenemos un problema de una deuda que se chupa en su servicio el 40% de los ingresos. Exactamente. Y ese es un tema acumulado de hace mucho tiempo, no es de un solo partido, es de todos los gobiernos. Venimos en breve. Bien, amigos, ya estamos en la última parte de su programa de esta noche de Agenda Económica. Y recuérdense que nosotros recordemos que todos los lunes nosotros pasamos los precios de los combustibles que rigen en la presente semana. Y todo esto es a nombre de Adodicode, Asociación Dominicana de Distribuidores de Combustibles y sus derivados. Y tenemos que para esta semana, del 3 al 9 de julio, los precios de los combustibles serán de la siguiente forma. Gasolina premium, 164 pesos el galón. Gasolina regular, 153,60. El gasoil regular bajó, creo que un peso y pico, 130,70. El gasoil premium, 135,70. El querosene, 121,90. Y el gas licuado de petróleo GLP, 74,21. Estos son los precios de los combustibles del 3 al 9 de julio, a nombre de Adodicode, Asociación Dominicana de Distribuidores de Combustibles y Derivados. Para así con el tema de los combustibles, con ya esos precios que se han publicado, eso ya nos permite tener una buena idea de por dónde va el índice de precio al consumidor